Valle Salvaje, capítulo 279. Irene acepta casarse con Leonardo, bajo amenaza. El aire en la alcoba de Adriana era espeso, cargado con el aroma dulzón de las sales que usaron para reanimarla, y con el peso invisible de una acusación que nadie se atrevía a pronunciar. El silencio. Era una criatura viva. Se arrastraba entre los muebles de caoba. Se enroscaba en las cortinas pesadas. Y se deslizaba sobre las sábanas de lino fino como si quisiera ahogarlo todo. Adriana yacía inmóvil, pálida, tan frágil como un pétalo de magnolia arrancado antes de tiempo. Sus párpados estaban cerrados, pero cada respiración superficial era la única prueba de que aún seguía aferrada a la vida. A su lado, José Luis parecía una estatua tallada en furia contenida. Su mandíbula temblaba de tensión, los músculos tensos bajo la piel como cuerdas a punto de romperse. Y sus ojos, dos brasas heladas, no se apartaban ni un segundo de Victoria. Ella permanecía de pie junto a la ventana, la espalda erguida, la mirada perdida en el jardín, donde el sol de la tarde teñía de oro las hojas de los robles. «¿Has sido tú?» La voz de José Luis no fue un grito, fue algo mucho peor. Un susurro afilado, frío como una cuchilla. «Tus palabras, tu veneno, la empujaste hasta el límite». Victoria no se movió, no giró la cabeza, no respondió. Parecía una mujer contemplando la belleza de sus dominios. Pero José Luis sabía que no era calma lo que la sostenía. Era una muralla, una barrera construida ladrillo a ladrillo con cada segundo de silencio. «No vas a decir nada», insistió él, avanzando un paso. «Ni siquiera ahora, viéndola así, ¿eres capaz de sentir una pizca de remordimiento?» Entonces, lentamente, Victoria se giró. El gesto fue majestuoso, casi real. Su rostro era una máscara perfecta, sin rastro de emoción, sin grietas que delataran culpa alguna. Pero en el fondo de sus ojos oscuros danzaba algo peligroso, una llama de desafío. «¿Remordimiento?», repitió con voz suave, hecha de seda y acero. «¿Por decir la verdad? Esa muchacha es débil, José Luis. Si mis palabras la derrumbaron. El problema no está en mi lengua, sino en su espíritu. El valle no es lugar para criaturas frágiles». José Luis cerró los ojos un instante, como si necesitara contener el peso de esas palabras. Cuando habló de nuevo, su voz sonó cansada, antigua, como si cargara años de desengaños. «No es debilidad, Victoria, es humanidad. Algo que tú perdiste hace mucho tiempo. Si es que alguna vez lo tuviste». El silencio volvió a caer sobre la habitación. Pesado, intenso. Solo se oía el leve respirar de Adriana. Un suspiro débil que parecía sostener el mundo entero. Y mientras afuera el sol se ocultaba entre los robles, en el interior del valle, algo empezaba a quebrarse. Siempre se hundiría hasta el fondo, intacta y pesada. José Luis bajó la mirada. Adriana seguía allí, frágil, apenas respirando. De pronto, un leve quejido escapó de sus labios, un sonido pequeño, pero suficiente para devolverle el alma. Sin pensarlo, se arrodilló junto a la cama. Tomó su mano, fría como el mármol. «Estoy aquí, Adriana, tranquila», murmuró con una ternura que rozaba la súplica. A unos pasos, Victoria los observaba. Sus labios se curvaron en una mueca casi invisible, pero letal. Aquel gesto de ternura, esa debilidad que él se permitía, le resultaba insoportable. Por dentro, algo en ella se retorció. Una punzada extraña, mitad irritación, mitad vacío. Esa fragilidad humana le resultaba ajena, inaceptable. Sin decir una sola palabra, se dio media vuelta. Salió de la habitación cerrando la puerta con una suavidad que dolía más que un portazo. Porque esa calma era rabia contenida. Y su rabia necesitaba un destino. Al descender la escalinata de mármol, su figura parecía flotar entre sombras. De pronto, unas voces suaves quebraron el silencio. Dos doncellas cuchicheaban al fondo del corredor. Victoria no alcanzó a oírlo todo, pero dos palabras fueron suficientes para encender la chispa. «Isabel». Martín marcharse. Su corazón se endureció. El veneno que no había podido descargar sobre José Luis encontró un nuevo blanco. «¿Se puede saber qué hacéis ahí paradas como dos urracas?». Su voz retumbó en el vestíbulo, cortando el aire como un látigo. Las jóvenes se sobresaltaron.
La más pequeña tembló tanto que casi dejó caer el pañuelo que tenía en las manos. «Hay trabajo que hacer», continuó Victoria, con una calma helada. «¿O es que os pago para que chismorreéis sobre los asuntos de esta casa?» «No, señora, perdone usted», balbuceó la más joven. La señora Isabel solo le daba un consejo al joven Martín, «eso es todo», se atrevió a decir la otra, con una voz quebrada por el miedo. Victoria avanzó. Sus pasos eran suaves, medidos, casi felinos. El perfume caro que la envolvía llenó el aire mientras se acercaba, tanto que la doncella apenas se atrevió a respirar. «¿Un consejo?», repitió con una sonrisa helada. «¿Isabel, aconsejando? ¡Qué curioso!». Su tono se volvió más bajo, más peligroso. «Aconsejar a un criado que abandone su puesto, que falte a su lealtad. Eso no es un consejo, querida. Eso es una insurrección». Su mirada se endureció hasta el acero. «Y en mi casa, la insurrección se paga cara». Las dos doncellas bajaron la cabeza, pálidas. «Ahora, fuera de mi vista». Su voz era un filo que no necesitaba gritar para herir. «Y si vuelvo a oíros susurrar sobre asuntos que no os conciernen, os aseguro que desearéis no haber nacido». «¿Entendido?». Las jóvenes asintieron frenéticamente y huyeron como ratones, dejando tras de sí un silencio espeso, humillado. Victoria quedó sola en el centro del vestíbulo. La luz dorada del atardecer caía sobre el mármol y dibujaba su silueta. Una figura imponente, hermosa, pero vacía. Dueña y señora de todo. Y al mismo tiempo, terriblemente sola. Cada persona en esa casa era, para ella, un enemigo o un peón. Y, sin embargo, sentía que el tablero se le escapaba de las manos. La mención de Isabel, de Martín, había tocado algo dentro de ella. Una fibra sensible. Una herida que creía enterrada bajo capas de orgullo. La sola idea de que una mujer a la que consideraba insignificante pudiera influir en sus criados, en su territorio, era una afrenta que no estaba dispuesta a tolerar. Su respiración se volvió lenta. Sus ojos, dos pozos oscuros de control y rabia. Y mientras el eco de sus pasos se perdía en los pasillos del valle, Victoria juró que nadie, ni Isabel, ni José Luis, ni nadie, volvería a desafiar su poder. Sin pagar el precio. La casa entera parecía conspirar contra ella. Cada pasillo, cada sombra, cada puerta entreabierta. Susurraba secretos que se enredaban en el aire como hilos invisibles. Las paredes escuchaban, las doncellas murmuraban. Y el eco del poder de Victoria resonaba en cada rincón como una amenaza muda. Mientras tanto, lejos de la opulencia de la casa grande, en un rincón más discreto y sombrío del valle, Leonardo de Guzmán caminaba con el corazón en un puño. Lo devoraba la urgencia. Sabía que algo se acercaba, algo inevitable. Y solo un nombre cruzaba su mente: Bárbara. La encontró en el viejo pabellón de caza. El lugar estaba casi abandonado, envuelto en olor a madera húmeda y a secretos antiguos. La luz entraba por las rendijas del techo, cortando el polvo suspendido en el aire como cuchillas doradas. «Tenemos que irnos», soltó Leonardo apenas cruzó la puerta. No hubo saludo, no hubo aliento. Solo la desesperación de un hombre que siente que el tiempo se le escapa entre los dedos. Su cabello estaba despeinado, su respiración entrecortada, y una fina capa de sudor le perlaba la frente, a pesar del aire fresco de la tarde. Esta misma noche, ahora. Bárbara levantó la vista. Estaba sentada en un banco rústico, limpiando con calma el cañón de una vieja escopeta que había pertenecido a su padre. Sus movimientos eran precisos, fríos, casi ceremoniales. La serenidad en su rostro contrastaba con la tormenta que ardía en los ojos de Leonardo. «¿Huir?», preguntó, con una sonrisa leve, cansada. «¿Otra vez con eso, Leonardo? ¿A dónde se supone que iremos?» «Lejos», respondió él sin dudar. «Donde el nombre de los de Guzmán no signifique nada. Donde mi familia no pueda encontrarnos. Donde no tengamos que vivir con este miedo constante». Su voz tembló, y dio un paso hacia ella, tomando sus manos con desesperación. «Bárbara, escúchame. Algo va a pasar, lo presiento. Mi padre no perdonará. Y don Hernando, él usará a Irene, te usará a ti, a todos, solo para salvar su propio pellejo». Su respiración se volvió entrecortada, como si cada palabra le arrancara un trozo de alma. «Si nos vamos esta noche, ¿para cuándo se den cuenta? Ya estaremos lejos. Muy lejos».
Nadie podrá detenernos. Pero Bárbara se soltó con suavidad. Ni un gesto brusco, ni una palabra. Solo apartó sus manos, con una calma que dolía más que cualquier rechazo. Volvió a pasar el paño engrasado por el metal del arma. Cada movimiento era preciso, contenido. Una danza entre control y resignación. Leonardo, murmuró sin mirarlo. Eres un soñador. Sus palabras cayeron como un balde de agua helada. No había burla, ni crueldad. Solo una certeza triste. El silencio se hizo espeso entre ellos. Afuera, los pájaros callaron. El viento se detuvo. Y por un momento, pareció que todo el valle contenía el aliento, esperando la respuesta de un hombre que acababa de ver desvanecerse su última esperanza.